Javier Corral, buenas noches, Javier. Hola Elisa, buenas noches. Me quisiera de entrada rechazar la manipulación informativa que se ha realizado Sí, en esta información. Yo no soy el fiscal anticorrupción próximo sí. del gobierno de Claudia Sheinbaum. Eso es absolutamente falso. Oye, Javier, comentabas en los distintos espacios que justamente esto es parte de lo que también puede generar ruido en relación a la cercanía que pudieras tener con el próximo gobierno, ¿no? Bueno, eso es lo que ha estado en el nerviosismo y en toda esta campaña de persecución política de María Eugenia Campos, que han generado la idea o han estado especulando desde que me integré al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, de que yo puedo ir a realizar un trabajo en temas de anticorrupción dentro del gobierno, cuando ha sido muy claro que mi labor en su equipo de campaña ha sido el de articular y coordinar un plan anticorrupción para el próximo gobierno y que la posición que ella a mí me pidió y a la que me invitó, pues fue la de ser senador de la República para desde ahí, pues impulsar muchas de las propuestas de reforma, tanto constitucional como legal, que forman parte de este plan. Sí. Y yo creo que parte del problema o de la persecución que se reencendió en este año, pues fue también a partir de ese tipo de especulaciones y de información, primero que fiscal anticorrupción, que luego de la Agencia Federal Anticorrupción y luego que secretario de la Función Pública, y una bola de corruptos, empezando por la gobernadora de Chihuahua, pues se pusieron muy inquietos, muy nerviosos, y han ido a hacer de todo, y han estado dispuestos a hacer de todo, no solamente para desvirtuar o tratar de minimizar mi imagen, mi reputación, mi trabajo en este tema, sino ahora para evitar mi llegada al Senado de la República. Y en esta búsqueda que han hecho en el actual gobierno de Chihuahua, también comentabas que te están señalando de algo que pues ni siquiera firmaste en relación a un tema que se contrató una empresa. ¿Qué es exactamente de lo que se te está acusando, Javier, y por qué? Mira, realmente, bueno, exactamente no sé porque no tengo todavía acceso a la carpeta de investigación ni a la orden de aprehensión, pues toda vez que ayer, al tratarse de ejecutar esta orden de manera ilegal, pues no se pudo concretar. Sin embargo, las declaraciones del propio fiscal anticorrupción de Chihuahua, que no es otra cosa más que un monigote de la gobernadora, un personaje además que no cumple los requisitos para ser fiscal anticorrupción, que ha violentado procesos, etcétera. Lo que se ha dicho es que se trata de un asunto que se inició hace 1 año y medio por la Fiscalía Anticorrupción y que incluso generó una orden de aprehensión en contra de mi exsecretario de Hacienda del gobierno estatal, Arturo Fuentes Vélez, y que tiene que ver con la contratación de un despacho de asesoría para la reestructura de la deuda de Chihuahua, el despacho López Elías, sociedad cooperativa. Y en ese sentido, han tratado de forzar en estos últimos días, me supongo que en estas semanas, el delito de peculado al decir que yo instruí que se contratara a ese despacho, que además parte la investigación o la supuesta investigación de que ese despacho no hizo su tarea y que fue un desvío de recursos, lo cual es también falso, absolutamente falso, porque ese es un despacho que ha acreditado todo su trabajo en temas de la reestructura de la deuda de Chihuahua, y no solo de Chihuahua, de varias entidades federativas, un despacho que se contrató bajo un proceso absolutamente transparente. Participaron 24 instituciones financieras en el proceso de la reestructura, pero ahora, ya de manera apresurada, han forzado que esta misma investigación llegue ahora hasta mí, al decir que yo instruí la contratación de este despacho de asesoría. Y incluso este fiscal de consigna de María Eugenia Campos, un panista que fue candidato a diputado local en Ciudad Juárez, que no ganó la elección y entonces ella lo hizo fiscal, pues para usarlo como lo está usando,
ha dicho esta mañana que yo instruí que se robaran 98 millones de pesos en la conferencia que dio. En ese sentido, pues yo te puedo asegurar que no tengo ninguna responsabilidad, jamás di la instrucción de que se contratara a este o aquel, y además tampoco es cierto que se desviaron esos recursos públicos, y vamos a enfrentar ese proceso. Lo que no vamos a permitir, pues es que se haga de una manera a la brava, como lo quisieron hacer ayer, después de varios intentos, Elisa, que habían hecho de incluso mediante un levantón, porque tuvimos información muy importante de lo que estaban haciendo. Es que empezaron a integrar esto a partir de que yo me incorporé al equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, y más cuando me pidieron coordinar el eje anticorrupción y gobierno honesto. Sí. Javier, ¿tú sabías que había una orden de aprehensión en tu contra? Mira, se decía mucho que la había. Nosotros fuimos obteniendo información, sobre todo después de la elección, cuando fue liberado César Duarte. Hay que recordar que ese es el mundo al revés que vive Chihuahua, pero así está. María Eugenia Campos liberó a César Duarte 3 días después de la elección. Ahora se pasea por todo Chihuahua impunemente, presumiendo la protección que le brinda la gobernadora, pues que fue su cómplice y beneficiaria en la nómina secreta. Y mientras eso sucede, a mí me empezaron a generar investigaciones, me abrieron incluso un proceso administrativo en la Secretaría de la Función Pública, dizque por enriquecimiento ilícito, al no declarar en mi declaración patrimonial un terreno de 277 metros, que no tiene un valor catastral mayor a 200,000 pesos, y que yo no declaré en mi declaración patrimonial porque no es de mi propiedad. Es un terreno que tengo en posesión por virtud de un contrato de promesa de compra-venta, y que subyúdice en una parte de su propiedad, pues todavía no me lo podían escriturar y por eso no lo registré, pero tampoco fue oculto, porque ese es un terreno que fue motivo incluso de discusión pública en algunos medios de comunicación. Yo supe que estaban haciendo investigaciones, que empezaron a llamar a colaboradores míos, incluso anduvieron rondando la librería, mandando mensajes que en una primera etapa eran intimidatorios, y luego que ya fueron tomando más prisa cuando pues era evidente que entraría como senador de la República, porque soy candidato, bueno, ahorita soy senador electo como candidato externo de Morena al Senado de la República. Oye, Javier, tengo entendido que se había entregado ayer mismo esta carta, este oficio de cooperación entre la Fiscalía de Chihuahua y la Fiscalía de la Ciudad de México. Se entregó, la recibieron en la Fiscalía de la Ciudad de México, y con ese documento fue que llegaron ahí al restaurante en el que te encontrabas. ¿Es así? Sí, sabes que hoy en la mañana la Fiscalía General de la Ciudad de México ha emitido un comunicado muy amplio, muy preciso, yo diría muy pormenorizado, de todo lo que realmente faltó en términos de lo que significa y requiere un proceso de colaboración entre fiscalías, porque hay un convenio que se ha firmado entre fiscalías de las entidades para poder intervenir en la ejecución de órdenes de aprehensión por mandatos judiciales. Y en ese sentido ha sido muy explícito la Fiscalía al señalar por qué la ejecución o la pretendida ejecución de esa orden de aprehensión es ilegal. Quisieron sorprendernos. De hecho, yo pregunté varias veces a quienes estaban ahí que quiénes eran los agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México. Nadie me respondió que lo eran. Todos eran de Chihuahua. Ninguno pudo acreditarse como de la Ciudad de México. Luego estuvimos buscando, en eso me ayudó la doctora Muna Dora Buchaín, que me acompañaba en el restaurante, a revisar el documento. Nos dimos cuenta que no había ninguna autorización, que realmente lo que había era una comunicación interna entre áreas de la propia Fiscalía, pero que no significaba la autorización. Y por eso mismo nosotros buscamos a personal de la Fiscalía para que nos confirmara
si esa era o no la autorización. Obviamente eso se demostró que no era así. Los propios agentes, en donde iba, por cierto, el secretario particular del fiscal, ¿no? Del disque fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela. Ahí estaba tomando fotografías y videos. Era el corresponsal en el lugar de los hechos de Ciro Gómez Leiva, porque él fue el que recibió las fotografías y los videos casi para transmisión en vivo, porque todo estaba enfocado a un asunto más mediático que penal o jurídico, ¿no? Estaba todo montado en un show y obviamente Ciro Gómez Leiva, que ha sido un defensor de Mario Fabio Beltrones, su amigo, su aliado, y un detractor permanente de mi persona, un embustero de todas las cosas que dice de mí, fue el recipendiario de esa información. Entonces empezó también a llegar la gente al darse cuenta de lo que estaba pasando. Oye, sí, porque teníamos nosotros aquí imágenes selladas ahí por Milenio, porque todos llegamos y comentó Ciro que se encontraba una persona ahí en el Gin en el restaurante y les avisaron, entonces ahí le reportearon y empezaron a mandar las imágenes ahí en vivo, ¿no? Eso es mentira, eso es mentira. Pues, a ver, ¿quién es Ciro Gómez Leiva? Pues es un chayotero que se ha convertido en un instrumento de Mario Fabio Beltrones para defender sus intereses y ahora los de María Eugenia Campos. Eso no es cierto. El secretario particular del fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, es el que le transmitió las imágenes y los videos que estaba tomando en ese momento, porque ahí no había nadie cuando nosotros estábamos. Nada más estaban ellos y el que estaba tomando imágenes y video era el secretario particular. Miente Gómez Leiva, como sabe mentir permanentemente. Todas son declaraciones muy, muy fuertes que tendrán también que ser comprobadas y mucho también lo que comentaba es, pues bueno, al final del día tú estás en la cúpula del poder, ¿no? Y en ese sentido también recibiste esta protección por parte del encargado de la Fiscalía personalmente, porque pues cuántas personas pues no sufren este tipo de atropellos y no tienen esa oportunidad. No, yo no estoy en la cúpula del poder y no recibí ninguna protección. Yo lo que busqué fue que la Fiscalía, bueno, incluso ahí quien me ayudó fue Muna, Dora Buchaín, buscamos a personal de la Fiscalía para confirmar si realmente había una autorización de una orden de aprehensión, porque también eso es fundamental, garantizar el debido proceso. La colaboración entre fiscalías es un asunto muy importante que debe cumplir reglas, protocolos. A mí lo que se me hizo fue un intento de privación ilegal de libertad. Hay un abuso de autoridad y otros delitos. Cuando llegan el personal de la Fiscalía de la Ciudad de México, se confirma que no hay tal autorización. Yo no recibí un trato por estar en la cúpula del poder. A mí se me quería, en términos reales, generar un secuestro, una privación ilegal de libertad en tentativa. Eso es lo que sucedió. Una connotación o una interpretación como la tuya, pues yo puedo decir que en realidad pues se trata de una visión un tanto sesgada de este tema. La Fiscalía no puede permitir en modo alguno que pasen por encima de su jurisdicción. Es un asunto estratégico en el convenio de coordinación. Lo entiendo, pero no habíamos visto a los fiscales llegando así, ¿no? Con alguien. Y lo comento porque sabemos del desastre de las fiscalías, Javier. En su momento, bueno, ahorita este caso tú estás denunciando a la Fiscalía de Chihuahua, denunciaste ya también a la gobernadora, al fiscal anticorrupción, pero ha habido también atropellos tremendos. La propia Fiscalía de la Ciudad de México pues mantuvo en la cárcel a una mujer de cerca de 70 años inocente y no tenía mayores medios. Estamos viendo el caso, por ejemplo, en Oaxaca de el agresor de la saxofonista Marilena Ríos. Estamos viendo el actuar de la Fiscalía de Sinaloa, que atrajo ahora a la Fiscalía General de la República, ¿no? Dice también hay inconsistencias. En fin, qué desastre este tema de las fiscalías, Javier. Y mi pregunta es,
¿qué vas a proponer como senador? ¿Cómo vas a votar la reforma al Poder Judicial que indican se quiere hacer para tener justicia en este país? Pero sabemos que no va a haber justicia si no se toca el tema de las fiscalías. Bueno, yo sí creo que una reforma fundamental, necesaria, urgente en México es la reforma del Poder Judicial, y no solamente del Poder Judicial Federal, sino también de los poderes judiciales locales, que están totalmente cooptados por los gobiernos o los gobernadores o las gobernadoras. El caso de Chihuahua es patético. María Eugenia Campos terminó dándole el Poder Judicial de nueva cuenta a César Duarte a través de su ahijada política, la magistrada Miriam Hernández Acosta, porque cogobierna María Eugenia Campos con César Duarte en Chihuahua. Y no solamente la reforma del Poder Judicial local es tan o más importante que la reforma del Poder Judicial federal, también el tema que tú planteas de las fiscalías, esa es una realidad. Necesitamos una reforma integral del modelo de justicia, tanto en su operación como en las formas de acceso a ella. Necesitamos desformalizar, necesitamos desprotocolizar, necesitamos hacer más accesible, más cercana los procedimientos judiciales para que cualquier persona pueda acercarse a reclamar justicia ante un juez local o federal. Yo estoy en eso, ahí sí te quiero decir, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo en una reforma integral y me parece que la reforma judicial que está planteada no solamente debe renovar a jueces, magistrados o ministros de la Corte. Yo creo que debemos aprovechar esta oportunidad para hacer una reforma mayor que tenga que ver precisamente con fiscalías y procesos, modelo de justicia, como se llama. Y en eso, por supuesto, que yo estoy impulsando, no solamente el que tomemos estratégicamente el tema de los estados, de los poderes judiciales locales, porque ahí es incluso donde se da una demanda de justicia de casi el 80% de los asuntos que plantean los ciudadanos a los tribunales de este país, Elisa. Oye, Javier, te quedan 15 días, ya imagino, no sé si ya interpusiste un amparo en donde pues la justicia federal no tardará en otorgarlo, para que no te detengan, porque decía el fiscal anticorrupción, y lo comentábamos, que eres ya prófugo de la justicia. ¿Qué vas a hacer en este lapso de 15 días? Ya interpusiste esta petición de amparo, vas a estar aquí en la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar de aquí al 1 de septiembre que rindas protesta como senador? Bueno, fíjate que esta declaración del supuesto fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, pues lo pinta de cuerpo entero en su nivel de incompetencia. Es que no tiene ninguna experiencia en estos temas. Decir que soy un prófugo de la justicia, pues eso no es cierto. La sustracción de la acción de la justicia no la declara un fiscal en una conferencia de prensa, eso se demuestra. Lo que ayer hubo es un intento fallido, un abuso de autoridad y una tentativa de privación ilegal de la libertad que no me hace sustraerme de la acción de la justicia. Se habrá de retomar el procedimiento en las formas que el convenio de coordinación lo marca, y yo tengo derecho también a los instrumentos de protección de mis garantías, como lo tiene cualquier ciudadano en este país. El amparo es un instrumento de protección de los derechos humanos, los derechos de las personas, y por supuesto que debo de recurrir a él sabiendo el nivel de autoridades que hay en Chihuahua, pues ni que fuera un ingenuo para creer que el Poder Judicial en Chihuahua es independiente y que este fiscal se comporta con ética y con profesionalismo y con independencia. Es un instrumento de la venganza de María Eugenia Campos, es un instrumento del pacto de la alianza de impunidad entre Beltrones, César Duarte y María Eugenia Campos. Y por supuesto que recurriré a todas las instancias legales posibles, no solamente para defender mi libertad, sino también para limpiar mi nombre. Javier, y te veremos ya en el Senado, vamos a estar muy pendientes, conoces muy bien el tema del Poder Judicial, pues hemos también consignado desde hace muchos años este andar, el actual de la Suprema Corte en muchos casos, también hemos dado seguimiento. Veremos qué ocurre ahorita en este lapso, pero sobre todo creo que es muy importante que en México podamos
podamos contar con la justicia que requerimos todos y todas. Así es que por lo pronto te agradezco, Javier Corral, que estés con nosotros. Como siempre y como te han dicho los compañeros a lo largo de estas entrevistas que he estado también escuchando en la radio, pues estaremos también escuchando todas las voces, pero mantengámonos en contacto para poder seguir informando y charlando. Gracias, Elisa. Yo realmente te agradezco la oportunidad del espacio y, por supuesto, hay que escuchar todas las voces y ese es el principal objetivo y labor que tiene que ser el periodismo, ¿no? Encontrar el contraste, buscar el equilibrio. Muchas gracias. Gracias, Javier. Buenas noches. Hasta luego, Elisa. Un abrazo. Un abrazo.